Queridos hermanos y hermanas que buscan el descanso en el Señor, ¿cómo ha sido su día? Quizás sus hombros se sienten pesados por las preocupaciones de la familia, o tal vez el cuerpo ya no responde como antes, y eso les causa una pequeña tristeza. Antes de cerrar los ojos, quiero que respiren profundamente y escuchen este mensaje. Dios no está lejos, en un templo frío de piedra. Él está justo ahí, al lado de su cama, escuchando los latidos de su corazón. A veces, después de décadas de ir a la iglesia, sentimos que nuestra fe se ha vuelto como un viejo mueble. Está ahí, pero ya no brilla. Muchos de ustedes han sido pilares de sus congregaciones, han servido en ministerios, han orado por sus hijos y nietos sin descanso. Pero ¿alguna vez han sentido que, aunque sus labios cantan, su mente está divagando en la lista de las compras, en los resultados médicos de mañana, o en aquella palabra hiriente que alguien les dijo hoy? No se sientan culpables por eso. Hasta los más grandes siervos de Dios pasaron por momentos de sequedad espiritual. Incluso una anciana diaconisa que conocí, que había escrito 5 cuadernos enteros copiando la Biblia a mano, me confesó una vez con lágrimas: «Pastor, ya no siento nada. Antes lloraba con solo un himno, pero ahora me siento vacía». ¿Qué le sucede a nuestro corazón? La respuesta la encontramos en la Biblia, en escenas donde Dios mismo rechazó adoraciones que parecían perfectas. Esto no es para asustarnos, sino para recordarnos que lo que Dios busca no es nuestra perfección, sino nuestra verdad. Hoy Dios quiere quitarles la carga de tener que ser buenos cristianos y simplemente invita a que sean sus hijos amados que descansan en su regazo. La verdadera adoración comienza cuando dejamos de fingir que estamos bien y le decimos: «Señor, aquí estoy, cansado, pero tuyo». Hablemos de la primera vez que se menciona la adoración en la historia humana: Caín y Abel. Ambos eran hermanos, ambos conocían a Dios y ambos trajeron una ofrenda. Pero algo sucedió que cambió la historia. Caín trajo frutos de la tierra, mientras que Abel trajo lo mejor de su rebaño, las primicias. La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no a Caín. ¿Acaso a Dios no le gustaban los vegetales? Por supuesto que no. El secreto está en la palabra hebrea original. Para la ofrenda de Caín se usa una palabra que describe un regalo común, algo que se entrega simplemente porque hay que hacerlo. Fue como cuando compramos un regalo de último minuto por compromiso. Pero para Abel, la Biblia enfatiza que trajo lo primero y la grasa, lo cual en aquel tiempo significaba lo más valioso, lo más amado. Abel no le dio a Dios lo que le sobraba después de alimentarse a sí mismo. Él apartó lo mejor desde el principio. Queridos hermanos, ustedes que han vivido tantos años, saben bien la diferencia entre un te quiero dicho por costumbre y un abrazo que viene del alma. Dios siente lo mismo. A veces le damos a Dios nuestro tiempo sobrante, los últimos 5 minutos antes de desmayarnos de sueño, o los restos de nuestra energía después de preocuparnos todo el día por el mundo. Adorar como Abel no significa dar mucho dinero o hacer grandes sacrificios físicos que su salud ya no permite. Significa que aunque solo tenga 5 minutos, esos 5 minutos sean para decirle al Señor: «Tú eres lo primero en mi vida». Al cerrar los ojos hoy, ofrézcanle su descanso como una ofrenda de paz. Díganle: «Señor, este sueño es para ti.
Descanso porque confío en que tú cuidas de mi familia mejor de lo que yo podría hacerlo. Eso es ser un Abel en la vejez. Hay una historia en el libro de Levítico que a menudo nos asusta, pero que encierra un tesoro de sabiduría para nuestra paz espiritual. Nadab y Abiú eran sacerdotes jóvenes, hijos de Aarón. Tenían el honor de servir en el tabernáculo de Dios. Sin embargo, un día trajeron fuego extraño ante el Señor, algo que Él no les había mandado, y murieron allí mismo. ¿Por qué fue Dios tan severo? No fue por un error técnico, sino por la actitud del corazón. Ellos pensaron que podían acercarse a Dios bajo sus propios términos. Pensaron que, como eran importantes, podían decidir cómo adorar. A veces nosotros también caemos en la trampa de crear nuestro propio fuego extraño. Pensamos, si hago esto, Dios me bendecirá. O, si oro de esta manera, obligaré a Dios a responder. Intentamos manipular a Dios con nuestras obras o nuestras propias reglas de piedad. Pero la verdadera paz llega cuando entendemos que no somos nosotros quienes controlamos el fuego. Dios es soberano. Para ustedes que han pasado por tantas pruebas y han visto que la vida no siempre sale como uno planea, esta es una gran noticia. No tienen que esforzarse por inventar una espiritualidad complicada. La adoración pura es simplemente aceptar la voluntad de Dios con humildad. Es decir, Señor, no entiendo por qué estoy pasando por este dolor o por qué mi hijo se ha alejado de la fe, pero no traeré mi propio fuego de queja o manipulación. Me rindo a tu fuego purificador. Cuando dejamos de intentar controlar a Dios y empezamos a adorarle por quien Él es y no por lo que puede darnos, el fuego extraño se apaga y queda la luz suave de su presencia que ilumina nuestra habitación en la oscuridad de la noche. ¿Recuerdan al rey Saúl? Él era un hombre que lo tenía todo, pero que lo perdió por un pequeño detalle que para él no era importante: la obediencia. Dios le dio una orden clara, pero Saúl decidió que su propia idea era mejor. Guardó lo mejor del ganado capturado, supuestamente para sacrificarlo a Dios. Parecía un acto muy religioso, ¿verdad? Pero el profeta Samuel le dijo algo que ha resonado por milenios. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto es especialmente dulce para ustedes, hermanos mayores. Quizás ahora ya no pueden ir a todas las reuniones de la iglesia, o ya no pueden servir en el coro o en las misiones como solían hacerlo hace 20 años. A veces se sienten inútiles porque no pueden hacer sacrificios visibles. Pero escuchen bien, Dios prefiere su obediencia silenciosa hoy mismo. Obedecer a Dios hoy puede ser algo tan sencillo como perdonar de corazón a ese familiar que no los llamó en su cumpleaños. Obedecer puede ser mantener la alegría y la gratitud a pesar de los dolores en las articulaciones. Obedecer es confiar en sus promesas cuando las noticias del mundo son aterradoras. Saúl trajo animales gordos, pero un corazón rebelde. Ustedes pueden traer un cuerpo frágil, pero un corazón que dice, hágase tu voluntad. Dios se deleita más en un anciano que sonríe con esperanza porque confía en su Salvador, que en 1000 rituales vacíos. El sacrificio que Dios busca hoy es que dejen sus cargas en sus manos y obedezcan al mandamiento de no temer.
duerman tranquilos, sabiendo que su obediencia en la confianza es el aroma más grato para su trono. Hermanos, hablemos ahora de alguien que cometió los errores más graves que un ser humano puede cometer, el rey David. Él, que era llamado un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en el abismo del adulterio y el asesinato. Intentó ocultar su pecado, pero el peso de su alma era insoportable. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no puso excusas. No dijo, «Soy el rey, puedo hacer lo que quiera». En cambio, se derrumbó y escribió el Salmo 51, el poema de arrepentimiento más hermoso de la historia. En ese salmo, David dice algo que debe ser nuestro mayor consuelo esta noche. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Imaginen esto. Dios rechazó las ofrendas perfectas de los hipócritas, pero aceptó el corazón roto de un pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque en los trozos de un corazón roto no hay espacio para el orgullo. Quizás usted siente que ya es tarde para cambiar, o que sus errores del pasado son demasiado grandes para que Dios lo escuche ahora. Tal vez se siente indigno de orar, porque esta semana perdió la paciencia o tuvo pensamientos de amargura. Pero escuche bien, Dios no está buscando personas perfectas que se presenten ante Él con medallas de santidad. Él está buscando a personas que le digan, «Señor, estoy roto, no puedo hacer esto solo». Si usted se siente pequeño, si siente que su vida es como una vasija agrietada, sepa que es precisamente a través de esas grietas por donde entra la luz de Dios. Él no desprecia su debilidad. Al contrario, su poder se perfecciona en ella. Descanse hoy en la gracia de saber que Dios lo ama no por lo que usted hace, sino por quien es Él. Un padre que abraza a sus hijos cuando regresan a casa con el corazón humilde. Hay una escena preciosa en el Evangelio de Juan. Jesús, cansado del camino, se sienta junto a un pozo en Samaria. Allí se encuentra con una mujer que había tenido 5 esposos y vivía con un hombre que no era su marido. Ella estaba llena de vergüenza, por eso iba a buscar agua al mediodía, cuando nadie más estaba allí. Ella le preguntó a Jesús sobre el lugar correcto para adorar. ¿Es en este monte o en Jerusalén? Jesús le dio la respuesta que cambió el mundo para siempre. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Con estas palabras, Jesús liberó la adoración de las paredes de un edificio. No se trata del lugar, ni del idioma, ni de la música que suene. Adorar en espíritu significa que es un encuentro de su alma con el Espíritu de Dios. Adorar en verdad significa presentarse tal como uno es, sin máscaras. Queridos hermanos, esto significa que su habitación, en este mismo momento, es un templo sagrado. Usted no necesita estar en una catedral para que Dios lo escuche. Mientras está ahí recostado, su suspiro de «Señor, ayúdame» es adoración en espíritu. Su honestidad al decirle «Señor, tengo miedo de la soledad» es adoración en verdad. Jesús no esperó a que la mujer samaritana limpiara su vida para enseñarle esto. Se lo enseñó mientras ella todavía estaba perdida. De la misma manera,
Jesús está sentado al borde de su cama ahora mismo, ofreciéndole el agua de vida. No necesita pretender ser más espiritual de lo que se siente. Solo sea usted mismo ante aquel que lo conoce desde antes de nacer y lo ama infinitamente. Después de la resurrección, 2 discípulos caminaban hacia un pueblo llamado Emaús. Estaban tristes, con el rostro ensombrecido, porque pensaban que todo había terminado con la muerte de Jesús. Un extraño se les unió en el camino y les explicó las Escrituras, pero sus ojos estaban velados y no podían reconocerlo. Solo cuando llegaron a la casa y se sentaron a la mesa, y aquel extraño partió el pan, sus ojos se abrieron. Era Jesús. Lo más hermoso de esta historia es que Jesús no se les apareció en el gran templo de Jerusalén, sino en un camino polvoriento y en una mesa de comedor común. Esto nos enseña que la adoración no termina cuando el pastor dice amén el domingo. La vida entera es un altar. Para ustedes, la adoración sucede cuando preparan una comida con amor, cuando llaman a un amigo que está solo, o cuando soportan un dolor físico con paciencia. A veces pensamos que los momentos espirituales son solo los que pasamos en la iglesia, pero Dios está en los detalles de su rutina. Como los discípulos de Emaús, a veces nuestro corazón arde mientras escuchamos su palabra o contemplamos su creación, aunque no nos demos cuenta en el momento. Al mirar atrás en su larga vida, pueden ver esos momentos donde Dios estuvo allí, aunque no lo reconocieran. Él estuvo en sus alegrías y en sus lutos. Hoy, al cerrar este día, reconozca que su hogar es su morada. Su vida diaria, con sus luces y sombras, es el sacrificio vivo que a Él le agrada. Usted no camina solo. El resucitado camina a su lado en cada paso del camino. Hemos recorrido un largo camino esta noche, desde el sacrificio de Abel hasta la mesa de Emaús. La conclusión es simple y profunda. Dios lo quiere a usted, no a sus cosas. Él no busca su rendimiento, busca su relación. El apóstol Pablo nos ruega en Romanos 12, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esto significa que cada vez que usted elige la paz sobre la amargura, está adorando. Cada vez que confía en Dios, en lugar de caer en la ansiedad, está ofreciendo un sacrificio santo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo, aunque sienta el peso de los años, es sagrado para Dios. Sus oraciones susurradas en la oscuridad tienen más poder que los discursos más elocuentes. Ahora, mientras se prepara para dormir, entregue todo al Señor. Entregue sus recuerdos, sus arrepentimientos, sus esperanzas y sus temores. Visualice a Jesús extendiendo sus manos sobre usted, dándole esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted ha sido redimido, es amado, y su vida tiene un propósito eterno, incluso en el silencio de la vejez. Mañana, cuando despierte, el sol volverá a salir como un recordatorio de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Pero por ahora, simplemente descanse. Su Padre Celestial no duerme ni se adormece. Él vela su sueño.
Que la presencia del Dios de paz inunde su habitación y su alma. Duerma en la seguridad de que usted es un adorador amado y que su vida entera es una melodía que alegra el corazón de Dios. Amén. Queridos hermanos y hermanas que buscan el descanso en el Señor, ¿cómo ha sido su día? Quizás sus hombros se sienten pesados por las preocupaciones de la familia, o tal vez el cuerpo ya no responde como antes, y eso les causa una pequeña tristeza. Antes de cerrar los ojos, quiero que respiren profundamente y escuchen este mensaje. Dios no está lejos, en un templo frío de piedra. Él está justo ahí, al lado de su cama, escuchando los latidos de su corazón. A veces, después de décadas de ir a la iglesia, sentimos que nuestra fe se ha vuelto como un viejo mueble. Está ahí, pero ya no brilla. Muchos de ustedes han sido pilares de sus congregaciones, han servido en ministerios, han orado por sus hijos y nietos sin descanso. Pero ¿alguna vez han sentido que, aunque sus labios cantan, su mente está divagando en la lista de las compras, en los resultados médicos de mañana, o en aquella palabra hiriente que alguien les dijo hoy? No se sientan culpables por eso. Hasta los más grandes siervos de Dios pasaron por momentos de sequedad espiritual. Incluso una anciana diaconisa que conocí, que había escrito 5 cuadernos enteros copiando la Biblia a mano, me confesó una vez con lágrimas: «Pastor, ya no siento nada. Antes lloraba con solo un himno, pero ahora me siento vacía». ¿Qué le sucede a nuestro corazón? La respuesta la encontramos en la Biblia, en escenas donde Dios mismo rechazó adoraciones que parecían perfectas. Esto no es para asustarnos, sino para recordarnos que lo que Dios busca no es nuestra perfección, sino nuestra verdad. Hoy Dios quiere quitarles la carga de tener que ser buenos cristianos y simplemente invita a que sean sus hijos amados que descansan en su regazo. La verdadera adoración comienza cuando dejamos de fingir que estamos bien y le decimos: «Señor, aquí estoy, cansado, pero tuyo». Hablemos de la primera vez que se menciona la adoración en la historia humana: Caín y Abel. Ambos eran hermanos, ambos conocían a Dios y ambos trajeron una ofrenda. Pero algo sucedió que cambió la historia. Caín trajo frutos de la tierra, mientras que Abel trajo lo mejor de su rebaño, las primicias. La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no a Caín. ¿Acaso a Dios no le gustaban los vegetales? Por supuesto que no. El secreto está en la palabra hebrea original. Para la ofrenda de Caín se usa una palabra que describe un regalo común, algo que se entrega simplemente porque hay que hacerlo. Fue como cuando compramos un regalo de último minuto por compromiso. Pero para Abel, la Biblia enfatiza que trajo lo primero y la grasa, lo cual en aquel tiempo significaba lo más valioso, lo más amado. Abel no le dio a Dios lo que le sobraba después de alimentarse a sí mismo. Él apartó lo mejor desde el principio. Queridos hermanos, ustedes que han vivido tantos años, saben bien la diferencia entre un te quiero dicho por costumbre y un abrazo que viene del alma. Dios siente lo mismo. A veces le damos a Dios nuestro tiempo sobrante, los últimos 5 minutos antes de desmayarnos de sueño, o los restos de nuestra energía después de preocuparnos todo el día por el mundo. Adorar como Abel no significa dar mucho dinero o hacer grandes sacrificios físicos que su salud ya no permite.
significa que aunque solo tenga 5 minutos, esos 5 minutos sean para decirle al Señor: tú eres lo primero en mi vida. Al cerrar los ojos hoy, ofrézcanle su descanso como una ofrenda de paz. Díganle: Señor, este sueño es para ti. Descanso porque confío en que tú cuidas de mi familia mejor de lo que yo podría hacerlo. Eso es ser un Abel en la vejez. Hay una historia en el libro de Levítico que a menudo nos asusta, pero que encierra un tesoro de sabiduría para nuestra paz espiritual. Nadab y Abiú eran sacerdotes jóvenes, hijos de Aarón. Tenían el honor de servir en el tabernáculo de Dios. Sin embargo, un día trajeron fuego extraño ante el Señor, algo que Él no les había mandado, y murieron allí mismo. ¿Por qué fue Dios tan severo? No fue por un error técnico, sino por la actitud del corazón. Ellos pensaron que podían acercarse a Dios bajo sus propios términos. Pensaron que, como eran importantes, podían decidir cómo adorar. A veces nosotros también caemos en la trampa de crear nuestro propio fuego extraño. Pensamos: si hago esto, Dios me bendecirá. O, si oro de esta manera, obligaré a Dios a responder. Intentamos manipular a Dios con nuestras obras o nuestras propias reglas de piedad. Pero la verdadera paz llega cuando entendemos que no somos nosotros quienes controlamos el fuego. Dios es soberano. Para ustedes que han pasado por tantas pruebas y han visto que la vida no siempre sale como uno planea, esta es una gran noticia. No tienen que esforzarse por inventar una espiritualidad complicada. La adoración pura es simplemente aceptar la voluntad de Dios con humildad. Es decir: Señor, no entiendo por qué estoy pasando por este dolor, o por qué mi hijo se ha alejado de la fe, pero no traeré mi propio fuego de queja o manipulación. Me rindo a tu fuego purificador. Cuando dejamos de intentar controlar a Dios y empezamos a adorarle por quien Él es y no por lo que puede darnos, el fuego extraño se apaga y queda la luz suave de su presencia que ilumina nuestra habitación en la oscuridad de la noche. ¿Recuerdan al rey Saúl? Él era un hombre que lo tenía todo, pero que lo perdió por un pequeño detalle que para él no era importante: la obediencia. Dios le dio una orden clara, pero Saúl decidió que su propia idea era mejor. Guardó lo mejor del ganado capturado, supuestamente para sacrificarlo a Dios. Parecía un acto muy religioso, ¿verdad? Pero el profeta Samuel le dijo algo que ha resonado por milenios. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto es especialmente dulce para ustedes, hermanos mayores. Quizás ahora ya no pueden ir a todas las reuniones de la iglesia, o ya no pueden servir en el coro o en las misiones como solían hacerlo hace 20 años. A veces se sienten inútiles porque no pueden hacer sacrificios visibles. Pero escuchen bien, Dios prefiere su obediencia silenciosa hoy mismo. Obedecer a Dios hoy puede ser algo tan sencillo como perdonar de corazón a ese familiar que no los llamó en su cumpleaños. Obedecer puede ser mantener la alegría y la gratitud a pesar de los dolores en las articulaciones. Obedecer es confiar en sus promesas cuando las noticias del mundo son aterradoras. Saúl trajo animales gordos, pero un corazón rebelde.
Ustedes pueden traer un cuerpo frágil, pero un corazón que dice, hágase tu voluntad. Dios se deleita más en un anciano que sonríe con esperanza, porque confía en su Salvador, que en 1000 rituales vacíos. El sacrificio que Dios busca hoy es que dejen sus cargas en sus manos y obedezcan al mandamiento de no temer. Duerman tranquilos, sabiendo que su obediencia en la confianza es el aroma más grato para su trono. Hermanos, hablemos ahora de alguien que cometió los errores más graves que un ser humano puede cometer, el rey David. Él, que era llamado un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en el abismo del adulterio y el asesinato. Intentó ocultar su pecado, pero el peso de su alma era insoportable. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no puso excusas. No dijo, soy el rey, puedo hacer lo que quiera. En cambio, se derrumbó y escribió el Salmo 51, el poema de arrepentimiento más hermoso de la historia. En ese salmo, David dice algo que debe ser nuestro mayor consuelo esta noche. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Imaginen esto. Dios rechazó las ofrendas perfectas de los hipócritas, pero aceptó el corazón roto de un pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque en los trozos de un corazón roto no hay espacio para el orgullo. Quizás usted siente que ya es tarde para cambiar, o que sus errores del pasado son demasiado grandes para que Dios lo escuche ahora. Tal vez se siente indigno de orar, porque esta semana perdió la paciencia o tuvo pensamientos de amargura. Pero escuche bien, Dios no está buscando personas perfectas que se presenten ante Él con medallas de santidad. Él está buscando a personas que le digan, Señor, estoy roto, no puedo hacer esto solo. Si usted se siente pequeño, si siente que su vida es como una vasija agrietada, sepa que es precisamente a través de esas grietas por donde entra la luz de Dios. Él no desprecia su debilidad. Al contrario, su poder se perfecciona en ella. Descanse hoy en la gracia de saber que Dios lo ama no por lo que usted hace, sino por quien es Él. Un padre que abraza a sus hijos cuando regresan a casa con el corazón humilde. Hay una escena preciosa en el Evangelio de Juan. Jesús, cansado del camino, se sienta junto a un pozo en Samaria. Allí se encuentra con una mujer que había tenido 5 esposos y vivía con un hombre que no era su marido. Ella estaba llena de vergüenza. Por eso iba a buscar agua al mediodía, cuando nadie más estaba allí. Ella le preguntó a Jesús sobre el lugar correcto para adorar. ¿Es en este monte o en Jerusalén? Jesús le dio la respuesta que cambió el mundo para siempre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Con estas palabras, Jesús liberó la adoración de las paredes de un edificio. No se trata del lugar, ni del idioma, ni de la música que suene. Adorar en espíritu significa que es un encuentro de su alma con el Espíritu de Dios. Adorar en verdad significa presentarse tal como uno es, sin máscaras. Queridos hermanos, esto significa que su habitación, en este mismo momento, es un templo sagrado. Usted no necesita estar en una catedral para que Dios lo escuche. Mientras está ahí recostado, su suspiro de «Señor, ayúdame» es adoración en espíritu.
Su honestidad al decirle, Señor, tengo miedo de la soledad, es adoración en verdad. Jesús no esperó a que la mujer samaritana limpiara su vida para enseñarle esto. Se lo enseñó mientras ella todavía estaba perdida. De la misma manera, Jesús está sentado al borde de su cama ahora mismo, ofreciéndole el agua de vida. No necesita pretender ser más espiritual de lo que se siente. Solo sea usted mismo ante aquel que lo conoce desde antes de nacer y lo ama infinitamente. Después de la resurrección, 2 discípulos caminaban hacia un pueblo llamado Emaús. Estaban tristes, con el rostro ensombrecido, porque pensaban que todo había terminado con la muerte de Jesús. Un extraño se les unió en el camino y les explicó las Escrituras, pero sus ojos estaban velados y no podían reconocerlo. Solo cuando llegaron a la casa y se sentaron a la mesa, y aquel extraño partió el pan, sus ojos se abrieron. Era Jesús. Lo más hermoso de esta historia es que Jesús no se les apareció en el gran templo de Jerusalén, sino en un camino polvoriento y en una mesa de comedor común. Esto nos enseña que la adoración no termina cuando el pastor dice amén el domingo. La vida entera es un altar. Para ustedes, la adoración sucede cuando preparan una comida con amor, cuando llaman a un amigo que está solo, o cuando soportan un dolor físico con paciencia. A veces pensamos que los momentos espirituales son solo los que pasamos en la iglesia, pero Dios está en los detalles de su rutina. Como los discípulos de Emaús, a veces nuestro corazón arde mientras escuchamos su palabra o contemplamos su creación, aunque no nos demos cuenta en el momento. Al mirar atrás en su larga vida, ¿pueden ver esos momentos donde Dios estuvo allí, aunque no lo reconocieran? Él estuvo en sus alegrías y en sus lutos. Hoy, al cerrar este día, reconozca que su hogar es su morada. Su vida diaria, con sus luces y sombras, es el sacrificio vivo que a Él le agrada. Usted no camina solo. El resucitado camina a su lado en cada paso del camino. Hemos recorrido un largo camino esta noche, desde el sacrificio de Abel hasta la mesa de Emaús. La conclusión es simple y profunda. Dios lo quiere a usted, no a sus cosas. Él no busca su rendimiento, busca su relación. El apóstol Pablo nos ruega en Romanos 12, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esto significa que cada vez que usted elige la paz sobre la amargura, está adorando. Cada vez que confía en Dios, en lugar de caer en la ansiedad, está ofreciendo un sacrificio santo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo, aunque sienta el peso de los años, es sagrado para Dios. Sus oraciones susurradas en la oscuridad tienen más poder que los discursos más elocuentes. Ahora, mientras se prepara para dormir, entregue todo al Señor. Entregue sus recuerdos, sus arrepentimientos, sus esperanzas y sus temores. Visualice a Jesús extendiendo sus manos sobre usted, dándole esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted ha sido redimido, es amado, y su vida tiene un propósito eterno, incluso en el silencio de la vejez.
Mañana, cuando despierte, el sol volverá a salir como un recordatorio de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Pero por ahora, simplemente descanse. Su Padre Celestial no duerme ni se adormece, Él vela su sueño. Que la presencia del Dios de paz inunde su habitación y su alma. Duerma en la seguridad de que usted es un adorador amado y que su vida entera es una melodía que alegra el corazón de Dios. Amén. Queridos hermanos y hermanas que buscan el descanso en el Señor, ¿cómo ha sido su día? Quizás sus hombros se sienten pesados por las preocupaciones de la familia, o tal vez el cuerpo ya no responde como antes, y eso les causa una pequeña tristeza. Antes de cerrar los ojos, quiero que respiren profundamente y escuchen este mensaje. Dios no está lejos, en un templo frío de piedra. Él está justo ahí, al lado de su cama, escuchando los latidos de su corazón. A veces, después de décadas de ir a la iglesia, sentimos que nuestra fe se ha vuelto como un viejo mueble. Está ahí, pero ya no brilla. Muchos de ustedes han sido pilares de sus congregaciones, han servido en ministerios, han orado por sus hijos y nietos sin descanso. Pero ¿alguna vez han sentido que, aunque sus labios cantan, su mente está divagando en la lista de las compras, en los resultados médicos de mañana, o en aquella palabra hiriente que alguien les dijo hoy? No se sientan culpables por eso. Hasta los más grandes siervos de Dios pasaron por momentos de sequedad espiritual. Incluso una anciana diaconisa que conocí, que había escrito 5 cuadernos enteros copiando la Biblia a mano, me confesó una vez con lágrimas: «Pastor, ya no siento nada. Antes lloraba con solo un himno, pero ahora me siento vacía». ¿Qué le sucede a nuestro corazón? La respuesta la encontramos en la Biblia, en escenas donde Dios mismo rechazó adoraciones que parecían perfectas. Esto no es para asustarnos, sino para recordarnos que lo que Dios busca no es nuestra perfección, sino nuestra verdad. Hoy Dios quiere quitarles la carga de tener que ser buenos cristianos y simplemente invita a que sean sus hijos amados que descansan en su regazo. La verdadera adoración comienza cuando dejamos de fingir que estamos bien y le decimos: «Señor, aquí estoy, cansado, pero tuyo». Hablemos de la primera vez que se menciona la adoración en la historia humana. Caín y Abel. Ambos eran hermanos. Ambos conocían a Dios y ambos trajeron una ofrenda. Pero algo sucedió que cambió la historia. Caín trajo frutos de la tierra, mientras que Abel trajo lo mejor de su rebaño, las primicias. La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no a Caín. ¿Acaso a Dios no le gustaban los vegetales? Por supuesto que no. El secreto está en la palabra hebrea original. Para la ofrenda de Caín se usa una palabra que describe un regalo común, algo que se entrega simplemente porque hay que hacerlo. Fue como cuando compramos un regalo de último minuto por compromiso. Pero para Abel, la Biblia enfatiza que trajo lo primero y la grasa, lo cual en aquel tiempo significaba lo más valioso, lo más amado. Abel no le dio a Dios lo que le sobraba después de alimentarse a sí mismo. Él apartó lo mejor desde el principio. Queridos hermanos, ustedes que han vivido tantos años, saben bien la diferencia entre un te quiero dicho por costumbre y un abrazo que viene del alma. Dios siente lo mismo. A veces le damos a Dios nuestro tiempo sobrante,
los últimos 5 minutos antes de desmayarnos de sueño, o los restos de nuestra energía después de preocuparnos todo el día por el mundo. Adorar como Abel no significa dar mucho dinero o hacer grandes sacrificios físicos que su salud ya no permite. Significa que aunque solo tenga 5 minutos, esos 5 minutos sean para decirle al Señor: tú eres lo primero en mi vida. Al cerrar los ojos hoy, ofrézcanle su descanso como una ofrenda de paz. Díganle: Señor, este sueño es para ti. Descanso porque confío en que tú cuidas de mi familia mejor de lo que yo podría hacerlo. Eso es ser un Abel en la vejez. Hay una historia en el libro de Levítico que a menudo nos asusta, pero que encierra un tesoro de sabiduría para nuestra paz espiritual. Nadab y Abiú eran sacerdotes jóvenes, hijos de Aarón. Tenían el honor de servir en el tabernáculo de Dios. Sin embargo, un día trajeron fuego extraño ante el Señor, algo que Él no les había mandado, y murieron allí mismo. ¿Por qué fue Dios tan severo? No fue por un error técnico, sino por la actitud del corazón. Ellos pensaron que podían acercarse a Dios bajo sus propios términos. Pensaron que, como eran importantes, podían decidir cómo adorar. A veces nosotros también caemos en la trampa de crear nuestro propio fuego extraño. Pensamos: si hago esto, Dios me bendecirá. O, si oro de esta manera, obligaré a Dios a responder. Intentamos manipular a Dios con nuestras obras o nuestras propias reglas de piedad. Pero la verdadera paz llega cuando entendemos que no somos nosotros quienes controlamos el fuego. Dios es soberano. Para ustedes que han pasado por tantas pruebas y han visto que la vida no siempre sale como uno planea, esta es una gran noticia. No tienen que esforzarse por inventar una espiritualidad complicada. La adoración pura es simplemente aceptar la voluntad de Dios con humildad. Es decir: Señor, no entiendo por qué estoy pasando por este dolor o por qué mi hijo se ha alejado de la fe, pero no traeré mi propio fuego de queja o manipulación. Me rindo a tu fuego purificador. Cuando dejamos de intentar controlar a Dios y empezamos a adorarle por quien Él es y no por lo que puede darnos, el fuego extraño se apaga y queda la luz suave de su presencia que ilumina nuestra habitación en la oscuridad de la noche. ¿Recuerdan al rey Saúl? Él era un hombre que lo tenía todo, pero que lo perdió por un pequeño detalle que para él no era importante: la obediencia. Dios le dio una orden clara, pero Saúl decidió que su propia idea era mejor. Guardó lo mejor del ganado capturado, supuestamente para sacrificarlo a Dios. Parecía un acto muy religioso, ¿verdad? Pero el profeta Samuel le dijo algo que ha resonado por milenios. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto es especialmente dulce para ustedes, hermanos mayores. Quizás ahora ya no pueden ir a todas las reuniones de la iglesia, o ya no pueden servir en el coro o en las misiones como solían hacerlo hace 20 años. A veces se sienten inútiles porque no pueden hacer sacrificios visibles. Pero escuchen bien, Dios prefiere su obediencia silenciosa hoy mismo. Obedecer a Dios hoy puede ser algo tan sencillo como perdonar de corazón a ese familiar que no los llamó en su cumpleaños.
Obedecer puede ser mantener la alegría y la gratitud a pesar de los dolores en las articulaciones. Obedecer es confiar en sus promesas cuando las noticias del mundo son aterradoras. Saúl trajo animales gordos, pero un corazón rebelde. Ustedes pueden traer un cuerpo frágil, pero un corazón que dice, hágase tu voluntad. Dios se deleita más en un anciano que sonríe con esperanza porque confía en su Salvador, que en 1000 rituales vacíos. El sacrificio que Dios busca hoy es que dejen sus cargas en sus manos y obedezcan al mandamiento de no temer. Duerman tranquilos, sabiendo que su obediencia en la confianza es el aroma más grato para su trono. Hermanos, hablemos ahora de alguien que cometió los errores más graves que un ser humano puede cometer, el rey David. Él, que era llamado un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en el abismo del adulterio y el asesinato. Intentó ocultar su pecado, pero el peso de su alma era insoportable. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no puso excusas. No dijo, soy el rey, puedo hacer lo que quiera. En cambio, se derrumbó y escribió el Salmo 51, el poema de arrepentimiento más hermoso de la historia. En ese salmo, David dice algo que debe ser nuestro mayor consuelo esta noche. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Imaginen esto. Dios rechazó las ofrendas perfectas de los hipócritas, pero aceptó el corazón roto de un pecador arrepentido. ¿Por qué? Porque en los trozos de un corazón roto no hay espacio para el orgullo. Quizás usted siente que ya es tarde para cambiar, o que sus errores del pasado son demasiado grandes para que Dios lo escuche ahora. Tal vez se siente indigno de orar, porque esta semana perdió la paciencia o tuvo pensamientos de amargura. Pero escuche bien, Dios no está buscando personas perfectas que se presenten ante Él con medallas de santidad. Él está buscando a personas que le digan, Señor, estoy roto, no puedo hacer esto solo. Si usted se siente pequeño, si siente que su vida es como una vasija agrietada, sepa que es precisamente a través de esas grietas por donde entra la luz de Dios. Él no desprecia su debilidad. Al contrario, su poder se perfecciona en ella. Descanse hoy en la gracia de saber que Dios lo ama no por lo que usted hace, sino por quien es Él. Un padre que abraza a sus hijos cuando regresan a casa con el corazón humilde. Hay una escena preciosa en el Evangelio de Juan. Jesús, cansado del camino, se sienta junto a un pozo en Samaria. Allí se encuentra con una mujer que había tenido 5 esposos y vivía con un hombre que no era su marido. Ella estaba llena de vergüenza, por eso iba a buscar agua al mediodía, cuando nadie más estaba allí. Ella le preguntó a Jesús sobre el lugar correcto para adorar. ¿Es en este monte o en Jerusalén? Jesús le dio la respuesta que cambió el mundo para siempre. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Con estas palabras, Jesús liberó la adoración de las paredes de un edificio. No se trata del lugar, ni del idioma, ni de la música que suene. Adorar en espíritu significa que es un encuentro de su alma con el Espíritu de Dios. Adorar en verdad significa presentarse tal como uno es, sin máscaras. Queridos hermanos,
Esto significa que su habitación, en este mismo momento, es un templo sagrado. Usted no necesita estar en una catedral para que Dios lo escuche. Mientras está ahí recostado, su suspiro de «Señor, ayúdame» es adoración en espíritu. Su honestidad al decirle «Señor, tengo miedo de la soledad» es adoración en verdad. Jesús no esperó a que la mujer samaritana limpiara su vida para enseñarle esto. Se lo enseñó mientras ella todavía estaba perdida. De la misma manera, Jesús está sentado al borde de su cama ahora mismo, ofreciéndole el agua de vida. No necesita pretender ser más espiritual de lo que se siente. Solo sea usted mismo ante aquel que lo conoce desde antes de nacer y lo ama infinitamente. Después de la resurrección, 2 discípulos caminaban hacia un pueblo llamado Emaús. Estaban tristes, con el rostro ensombrecido, porque pensaban que todo había terminado con la muerte de Jesús. Un extraño se les unió en el camino y les explicó las Escrituras, pero sus ojos estaban velados y no podían reconocerlo. Solo cuando llegaron a la casa y se sentaron a la mesa, y aquel extraño partió el pan, sus ojos se abrieron. Era Jesús. Lo más hermoso de esta historia es que Jesús no se les apareció en el gran templo de Jerusalén, sino en un camino polvoriento y en una mesa de comedor común. Esto nos enseña que la adoración no termina cuando el pastor dice amén el domingo. La vida entera es un altar. Para ustedes, la adoración sucede cuando preparan una comida con amor, cuando llaman a un amigo que está solo, o cuando soportan un dolor físico con paciencia. A veces pensamos que los momentos espirituales son solo los que pasamos en la iglesia, pero Dios está en los detalles de su rutina. Como los discípulos de Emaús, a veces nuestro corazón arde mientras escuchamos su palabra o contemplamos su creación, aunque no nos demos cuenta en el momento. Al mirar atrás en su larga vida, pueden ver esos momentos donde Dios estuvo allí, aunque no lo reconocieran. Él estuvo en sus alegrías y en sus lutos. Hoy, al cerrar este día, reconozca que su hogar es su morada. Su vida diaria, con sus luces y sombras, es el sacrificio vivo que a Él le agrada. Usted no camina solo. El resucitado camina a su lado en cada paso del camino. Hemos recorrido un largo camino esta noche, desde el sacrificio de Abel hasta la mesa de Emaús. La conclusión es simple y profunda. Dios lo quiere a usted, no a sus cosas. Él no busca su rendimiento, busca su relación. El apóstol Pablo nos ruega en Romanos 12, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esto significa que cada vez que usted elige la paz sobre la amargura, está adorando. Cada vez que confía en Dios, en lugar de caer en la ansiedad, está ofreciendo un sacrificio santo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo, aunque sienta el peso de los años, es sagrado para Dios. Sus oraciones susurradas en la oscuridad tienen más poder que los discursos más elocuentes. Ahora, mientras se prepara para dormir, entregue todo al Señor. Entregue sus recuerdos, sus arrepentimientos, sus esperanzas
y sus temores. Visualice a Jesús extendiendo sus manos sobre usted, dándole esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted ha sido redimido, es amado, y su vida tiene un propósito eterno, incluso en el silencio de la vejez. Mañana, cuando despierte, el sol volverá a salir como un recordatorio de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Pero por ahora, simplemente descanse. Su Padre Celestial no duerme ni se adormece, Él vela su sueño. Que la presencia del Dios de paz inunde su habitación y su alma. Duerma en la seguridad de que usted es un adorador amado y que su vida entera es una melodía que alegra el corazón de Dios. Amén.